Gracias y paz, mis queridos amigos y hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes. Concluyendo el mes de julio con el eslogan Mujeres bajo la guía del Señor, hoy nos corresponde tratar el tema ¿tratar de engañar a Dios? Si lo queremos apreciar como una pregunta o como una afirmación, es necesario reconocer que es imposible completamente poder engañar a Dios, ya que Él no solamente escudriña la mente del hombre, sino también su corazón. En este día, poder descubrir y entender que no podemos engañar a Dios es parte vital dentro de los temas que hemos analizado en este mes, que no solamente ha servido para edificar, redarguir e instruir en justicia a nuestras mujeres tomadas de la promesa de la mano del Señor, sino también a nosotros los varones. Engañar a Dios es algo que la humanidad jamás podrá hacerlo. Ya lo intentó Adán en el huerto del Edén, cuando trató de ocultarse y ocultar su pecado. Y el Señor lo confrontó y le dijo: ¿por qué te ocultas? De la misma manera, vemos a través de la historia de Zafira y su esposo, Ananías, cómo ellos trataron de engañar a Dios. Muchos cristianos hoy en día van por el mundo engañando al hombre, engañando a su prójimo, y piensan que están a salvo porque nadie ha visto su engaño, mas se olvidan que Dios es omnisciente, omnisapiente, y conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. El texto base que nos guía en este día es el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 7 al 11, que al tenor de la palabra nos dice: y pasados espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que vieron estas cosas. Cuán triste y lamentable es cuando los hijos de Dios tratan de hacer las cosas en la oscuridad, a escondidas, creyendo que nadie ha visto. Al hombre podemos engañarlo, podemos mentirle, pero a Dios es completamente imposible. La muerte de Ananías y Zafira, que nos habla del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11, es espantosa y desconcertante. Los dos, una pareja de esposos, que habían vendido una parte de su propiedad, y dan públicamente lo recaudado a la comunidad. Sin embargo, su falta o su pecado es que guardaron en secreto una parte del dinero para ellos mismos. Y Pedro se da cuenta del engaño y los confronta a cada uno por separado. Y con solo escuchar la acusación, caen muertos de manera instantánea. Para nuestro pensamiento y lógica humana, y mirando desde nuestra perspectiva, el destino que tuvieron los dos parecería algo desproporcionado respecto a la infracción. Mas Pedro reconoce que no tenían ninguna obligación de donar el dinero. Y es así que nos dice en Hechos 5:4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Y si bien es cierto, la propiedad era privada, no se había abolido, o incluso los que eran parte de la comunidad del amor, de la iglesia primitiva, sabían claramente que eran los únicos que podían decidir legítimamente si conservaban los recursos de los bienes que habían vendido,
de los bienes que Dios había confiado, o lo repartían entre los pobres y menesterosos de aquel entonces. Luego, mis amados hermanos, es necesario comprender por qué la mentira acerca del dinero había causado la muerte instantáneamente tanto en Ananías y en Zafira. Muchos han intentado de alguna forma, mis amados hermanos, describir la razón de su muerte e incluso nombrar el pecado que cometieron. Parecería fundamentalmente que la transgresión de Ananías y Zafira era ser miembros falsos de la comunidad del amor, la comunidad de fe, la comunidad de Cristo, que así se la denominaba a la iglesia primitiva. Al mentir para obtener una honra que no habían ganado, tanto Ananías como Zafira se deshonraron a ellos mismos y se pusieron en vergüenza como patrones, y además demostraron que no pertenecían a la familia de Cristo. Los dos eran personas ávaras, eran impostores que no habían redarguido su corazón delante del Señor. Su engaño demuestra que todavía actuaban como miembros del sistema romano, del clientelismo, mientras aparentaban haberse convertido en miembros del sistema cristiano de amor al prójimo. Intentaban parecerse a Bernabé, quizás tratando de imitar su ejemplo, de concentrarse en los demás en cuanto a la mayordomía de sus recursos, como lo vemos en Hechos 4:36 al 37. Pero de hecho la motivación que tenían Ananías y Zafira era ganar únicamente la honra para ellos mismos, a un bajo costo. Fingir un corazón dadivoso y bondadoso, cuando realmente en lo más profundo de su ser había amor al dinero. Mas al hacerlo actúan como parte de la economía romana de los patrones. Se muestran generosos, pero dan para ganar estatus, no por amor, no con mansedumbre, no con humildad. Dan única y exclusivamente para que el pueblo mire lo que estaban dando. Es por eso que Pedro interpreta esta mentira acerca de la mayordomía de los recursos como una mentira del Espíritu de Dios y a Dios mismo. Y así lo vemos en Hechos 5, 3 y 4. Mis amados hermanos edificados en la palabra, qué impresionante fue mentirle a la comunidad, que se equipara con mentirle al Espíritu de Dios. Y una mentira acerca de los recursos es tan grave como una mentira acerca de las cuestiones piadosas. Ya hemos visto que uno de los papeles principales del Espíritu de Dios es constituir el pueblo de Dios en una comunidad que use los recursos con un interés profundo por otros. Entonces no es sorprendente que el acto falso que habían hecho Ananías y Zafira se presente como una falsificación del trabajo del Espíritu de Dios. Su falsa generosidad y su intento de engañar al Espíritu Santo son una amenaza para la identidad de una comunidad cristiana. Este es un recordatorio para cada uno de nosotros de los riesgos que significan no estar con un corazón contrito y humillado dentro de una comunidad cristiana. De fingir o aparentar humildad cuando no la tenemos. De fingir y creer que somos generosos en nuestro propio pensamiento, mas no delante de los ojos del Señor. El engaño de Ananías y Zafira, mis amados hermanos, se da en el ámbito económico, en el ámbito del dinero. Pero aquí viene la pregunta para nuestros días. ¿Qué pasaría si esto ocurriera en el ámbito de trabajo? ¿Qué habría pasado si hubieran fingido servir al maestro como que sirvieran a Dios? Y en el libro de Colosenses la palabra del Señor nos exhorta y nos dice, en el capítulo 3, versículos 22 al 24, la palabra del Señor nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, sabiendo que lo hacen para el Señor y no para los hombres.
y todo lo que hagan, hacerlo con ánimo para el Señor. Porque de Él vamos a recibir la recompensa, mis amados hermanos. ¿Podemos engañar a Dios? ¿O podemos también tratar de a nuestros consiervos de forma justa? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Podemos vestirnos de pulcritud y santidad cuando nuestro corazón está lleno de inmundicia? ¿Podemos hablar de que el obrero es digno de su salario cuando fingimos que trabajamos delante de nuestros jefes y en ausencia de ellos tenemos conflictos con nuestra honestidad? Tenemos conflictos al hacer las cosas de manera equivocada. ¿Realmente somos fieles testigos y siervos del Señor? ¿O simplemente, al igual que Ananías y Zafira, nuestro corazón está lleno de mentiras? Porque la palabra nos exhorta en todo ámbito. La palabra nos enseña a que debemos ser íntegros. Es por eso que nosotros debemos manejarnos de manera honesta y limpia, sin resentimientos, sin rencores, porque no podemos engañar a la comunidad cristiana sobre tales cuestiones, porque esto sería inaceptable dentro de la vida del eclesial. Mis amados hermanos, cuán importante es reconocer también cómo Pedro confronta a Zafira. Y recordando el texto base, que nos dice, pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la edad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. La pregunta que hace Pedro aquí es, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor? Zafira era una participante a sabiendas y voluntaria de lo que significaba el pecado. E igual sabía ella lo que significaba tratar de encubrir el pecado. Y ella misma se había encargado de poner el juicio de Dios sobre su cabeza. Y el juicio de Dios fue tan justo como el juicio de Ananías. Dentro de la pregunta que le hace Pedro es, ¿convinisteis? No sabemos si Ananías y Zafira tuvieron un matrimonio bueno o malo, si peleaban o convivían con frecuencia. Lo que sí sabemos al menos es que se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor, cuando deberían haber convenido para el Señor en vez de en contra de Él. No sabemos si Ananías sugirió a Zafira que hagan eso, que entreguen todo el dinero, que se guarden una plata, o juntos llegaron con la misma idea. No sabemos si Ananías lo pensó y presionó a Zafira, pero en todo caso sabemos que estaban mal en hacerlo, y ellos decidieron hacerlo de esa manera. El concepto de sumisión no se extiende a la sumisión del pecado. Es ahí que, mis amados hermanos, podemos ver la muerte de Zafira en el versículo 10 y 11. La palabra dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Instantáneamente, al tratar de engañar a Dios, ella firmó su sentencia de muerte.
y cayó a los pies delante de Pedro y expiró. El mismo juicio vino sobre Safira, como el que había venido sobre su esposo Ananías. Así como compartieron el mismo pecado, debieron compartir las consecuencias de su delito al ser descubiertos. Esta fue conmoción, horror y muerte. Hoy en día, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Acaso habremos de morir espiritualmente al tratar de engañar a Dios? ¿Acaso habremos de tomar ese riesgo como Ananías y Zafira que murieron? ¿Por qué lo hicieron? Es imposible decirlo con seguridad, porque solamente Dios lo sabe. Pero podemos ver que es posible para un cristiano cometer un pecado de muerte, como nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 15 al 16. Sí, mis amados hermanos. Y la palabra del Señor nos dice, y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Y si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará la vida. Digo a los que pecan, no de muerte. ¿Hay pecado de muerte? Por el cual yo no digo que peque, que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Entonces, mis amados hermanos, tenemos el ejemplo también en el Nuevo Testamento de cristianos salvos que son juzgados siendo traídos a casa por muerte. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. Al notar la comparación entre el incidente de Ananías y Zafira y el de Acán en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, es importante también observar los contrastes. En Josué, Dios esperaba que el pueblo mismo ejecutara su juicio sobre el ofensor. Pero en el libro de los Hechos, Dios tomó este tipo de juicio de la mano de la iglesia para hacerlo él mismo. Esto muestra que la iglesia no tiene lugar en la administración del castigo o en hacer que las autoridades civiles lo hagan por ellos. Es por esa situación que vino el gran temor sobre toda la iglesia. El nombre Zafira significaba hermosa en arameo. El nombre de Ananías significa Dios de gracia en hebreo. Puede parecer que sus nombres contradigan sus vidas, pero podemos ver la hermosura y gracia de Dios en dos maneras significativas. Si Ananías y Zafira eran en realidad destinados para la vida eterna, muestra que Dios era suficientemente hermoso y lleno de gracia para no negarle la salvación, incluso por el pecado tan grave que habían cometido. Pero sin embargo no estaban exentos de sufrir las consecuencias de sus pecados. La hermosura y la gracia de Dios se vio en la continua bendición de Dios sobre la iglesia. La protegió no solo contra ataques externos, sino también contra sí misma. Si Ananías y Zafira hubieran estado llenos de la gracia de Dios, esto les habría agradado y no habían pecado contra el Espíritu de Dios. Mis amados hermanos, como podemos apreciar aquí, se hace el uso por primera ocasión de la palabra iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia cristiana era nueva y antigua, nueva por su relación y testimonio de Jesús como Señor y Salvador, y de los eventos que marcaron su exaltación de la muerte y el envío del Consolador. Antigua como la congregación del Señor, que anteriormente había sido confinada a los límites de una nación, pero ahora, habiendo muerto y resucitado Jesucristo, y juntos con Él, estaba abierta a todo creyente sin distinción. Pero mis amados hermanos, la pregunta que cabe aquí es, ¿podemos nosotros engañar a Dios o nos engañamos a nosotros mismos? Las lecciones que nos dejan Ananías y Zafira, es importante reconocer
que dentro de la iglesia hay dos tipos de personas. Y es casi imposible distinguirlos desde el exterior. Porque al igual que el trigo y la cizaña tienen mucha similitud. Y solamente el Señor de la mies al final de los días podrá separarlos. Que siempre va a haber dentro de la iglesia también hermanos que no son un testimonio de espiritualidad. Segundo, que no podemos jamás en nuestra vida escondernos de Dios, que todo lo que hagamos aún a escondidas, Él se encargará de sacarlo a la luz. Tercero, otra de las lecciones que nos deja Ananías y Zafira, es que cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado que infligimos contra Dios. Cuarto, el temor es parte de la adoración. Quinto, el pecado es un asunto muy serio para Dios y Él no lo toma a la ligera. Es por eso que debemos descartar aquella frase que hoy en día algunas iglesias han manifestado: salvos siempre salvos. Porque el pecado sigue siendo un asunto muy serio para Dios, que no lo toma a la ligera. Sí, mis amados hermanos. Para aquellos que están familiarizados o estamos familiarizados con la idea de un Dios infinitamente amoroso, esto quizás pueda parecer una realización discordante, pero el amor de Dios solo tiene sentido cuando se sabe de la magnificencia de su gloria y la fuerza de su poder. Porque la gracia nos enseña a temer, mis amados hermanos. A medida que el temor a Dios aumenta, también lo hace el sentido de su amor, porque entendemos mejor los preceptos y los mandatos que la ley nos dejó, arraigados en nuestro corazón, a fin de que seamos salvos por gracia. Pero la ley nos recuerda cuáles son los pecados contra Dios. Sí, mis amados hermanos edificados en la palabra, el engaño presenta muchas caras y se ha infiltrado en casi todos los aspectos de la vida moderna. Podemos ver el engaño en las noticias, políticos que mienten en sus actos, contadores que llevan doble contabilidad, abogados que mienten a sus clientes para exagerar las ganancias que deben cobrar, anuncios publicitarios, o demandantes que estafan a las compañías de seguros, por mencionar algunos casos. Pero lo más triste y lamentable también que podemos ver, mis amados hermanos, es a personas, a cristianos, que sirviendo al pueblo de Dios como pastores, los extravían a las masas hacia falsas doctrinas, a doctrinas como la inmortalidad del alma, a doctrinas como el infierno, a doctrinas erradas como la Trinidad, porque tratan de engañar a Dios y se engañan a sí mismos. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, la palabra del Señor nos dice: porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No debería sorprendernos que haya tanto engaño en el mundo. No, mis hermanos, en realidad no. La Biblia dio la siguiente advertencia, cuando nos dice: los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 13. Los cristianos tenemos que estar alertas a ideas que pudieran extraviarnos o desviarnos de la verdad. Por ello surgen dos preguntas lógicas, mis amados hermanos. ¿Por qué es tan extendido el engaño en nuestros tiempos? ¿Y cómo podemos protegernos de él? ¿Podemos engañar al Señor? Desde luego que no. Desde luego que no, mis hermanos. El apóstol Juan escribió que el mundo entero yace en el poder del inicuo. En 1 de Juan, capítulo 5, 19, dice la palabra: sabemos que somos de Dios, y todo el mundo está
puesto en maldad. Ese inicuo es el enemigo. Y quizás ese inicuo mismo fue el que tentó el corazón de Ananías y Zafira para que procuren engañar a Dios. Ese mismo enemigo es que hoy en día nos hace tratar de engañar a Dios, llevando unas falsas vidas de santidad. El enemigo ha redoblado sus esfuerzos en este tiempo, porque sabe que le queda poco tiempo. Y Él es maestro de la mentira, maestro del engaño. Él es el que mete la concupiscencia en nuestros corazones. Este maestro del engaño está especialmente determinado a devorar a quienes adoramos a Dios con espíritu y en verdad, como lo vemos en Juan 4:24 y en 1 Pedro 5:8. Nunca olvidemos, mis hermanos, en resumidas cuentas, que Él puede apartarnos de Dios. Que Él puede apartarnos de Dios. Y que procuremos engañarle a Él, a Dios mismo. Por eso es necesario, como nos dice en la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Quizás Ananías y Zafira no comprendieron que no debemos engañarnos a nosotros mismos, tratando de engañar a Dios. El enemigo está presto a explorar una tendencia de los seres humanos imperfectos, la de engañarnos a nosotros mismos. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado, dice en Jeremías 17:9. Santiago escribió, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por sus propios deseos, Santiago 1:14. Un corazón cautivado puede seducirnos, presentarnos el pecado como algo atrayente e inofensivo. Mas esta visión es ilusoria, pues entregarse al pecado siempre acaba por llevarnos al desastre en Romanos 8:6. Qué fácil es caer, mis amados hermanos, en la trampa de engañarnos a nosotros mismos como lo hizo Ananías y Zafira. El corazón traicionero quizás fabrique pretextos para justificar un serio defecto de la personalidad del hombre. Y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 13 al 15, versículo 20 y 21 nos dice así la palabra. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo a mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, para que el pueblo perdonó a él lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarles a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y Saúl respondió a Samuel, entonces he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Es sencillo convencernos, mis amados hermanos, que no le engañamos al hombre. Es sencillo mentirnos a nosotros mismos, porque no hemos comprendido lo que nos dice en Santiago 1:22. Mi conciencia me lo permite, pues, ¿qué problema hay? Sin embargo, tales individuos están engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Es necesario que nos mantengamos en guardia. Que pensemos en el apóstol Pablo, que antes de ser cristiano persiguió a los discípulos. Y lo vemos en Hechos 9:1-2. Mas sin embargo, mis amados hermanos, es importante reconocer que no podemos constritar al Espíritu de Dios, y menos aún engañar a Dios mismo. Ananías y Zafira se mintieron a sí mismos y creyeron mentir a Dios. Y el resultado fue una muerte inmediata. Por eso debemos escudriñar nuestro corazón
reconocer y rechazar la mentira. Es necesario protegernos del engaño, mis amados hermanos. Es necesario hablar siempre con la verdad delante de Dios Altísimo. Es necesario que no tratemos de engañar a Dios. A la luz de esta palabra, ¿de qué manera estás engañando tú a Dios? Quizás al vestirte con una falsa santidad, quizás al vestirte con una falsa modestia, quizás al vestirte con una falsa humildad. ¿De qué manera estás tratando de engañar a Dios? Solo tu corazón lo sabe. Porque es necesario comprender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que nuestros ojos tienen que estar puestos en imitar a Cristo. Si fuimos tomados como hijos de Dios, es importante reconocer a quién servimos. Mi amado hermano y mi amada hermana, no dejes que la concupiscencia gane tu corazón y te lleve a tratar de engañar a Dios, porque eso será completamente imposible, engañar a Dios. Lo único que harás es lastimarte a ti mismo y, lógicamente, pagar las consecuencias de tus pecados, pagar las consecuencias de tus errores, pagar las consecuencias de tu maldad. Es necesario que tú mires tu vida, es necesario que tú mires tu corazón y lo pongas delante del Señor. Es necesario, mi amado hermano, que tú le pidas a Dios en oración y le digamos juntos, y te pido que me acompañes para hacerlo en oración. Bendito y amado Padre, Señor de las alturas, te pedimos que seas tú examinando nuestro corazón y probándonos, Señor, y que dentro de él, si hay vestigios de maldad, de hipocresía, de concupiscencia, Señor, que hacen que nos apartemos de ti, seas tú limpiándolo, Señor. Que seas tú teniendo piedad de nosotros como hijos tuyos, Señor. Que conforme a tu misericordia, Señor, sean tus piedades cada día más grandes, borrando nuestras rebeliones delante de ti, Señor. Porque hoy en este día reconocemos que quizás sin darnos cuenta, el pecado aún anida delante de nosotros. Y por eso hemos tratado de engañarte, de mentirte, de ocultarte la verdad, Señor. Porque no hemos comprendido que tú escudriñas nuestra mente y nuestro corazón. Hoy, Padre de los cielos, reconocemos que solamente contra ti, y solamente contra ti hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Que en la maldad de nuestro corazón hemos anidado la podredumbre, Señor. Por eso hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Porque reconocemos también que tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Y queremos delante de ti depositar nuestras concupiscencias, Señor. Porque hoy nos has dado sabiduría para entender de tu palabra, Señor. Y te pedimos que seas tú purificándonos con hisopos para ser limpios, Señor. Que seas tú lavándonos, Señor. Que seas tú emblanqueciéndonos como la nieve, Padre de los cielos. Que podamos disfrutar de tu presencia, Señor.
Que seas tú creando un corazón limpio, renovando nuestro espíritu recto delante de ti. Porque no queremos caer, al igual que Ananías y Zafira, por mentirte, Señor. Porque no queremos vivir una falsa cristiandad dentro de tu iglesia, Señor. Queremos vivir siendo vasos de honra para ti, Señor. Queremos vivir libres de toda culpa, de toda maldad, de toda concupiscencia, Señor. Por eso te pedimos, examina, oh Dios, mi corazón, y mira si en él hay camino de perversidad. Examínalo, Señor, y límpialo. Límpialo, Señor. Porque ya no queremos encubrir nuestros pecados. Nuestras iniquidades, hoy las confesamos delante de ti, Señor, para que tú perdones nuestras maldades. Porque hoy, aquí estamos delante de ti, clamando y suplicando, Señor, por tu gracia, por tu majestad. Porque queremos alabarte con nuestras palabras, con nuestras oraciones. Pero más que todo queremos alabarte con nuestras vidas mismas, Señor. Queremos alabarte con nuestro testimonio. Que sea un aroma fragante para ti, Señor. Porque te hemos confiado. Porque sobre ti están puestos nuestros corazones. Porque tú nos has librado, Señor, de ese lazo de la muerte, para darnos la salvación y la vida eterna. Porque tú nos has tomado, Señor. Por eso en este día, clamamos en nuestras oraciones, clamamos delante de ti, Señor, como nos fue enseñado. Clama a mí y yo te responderé. Aquí estamos, Señor. En primer lugar, pidiéndote perdón, porque con nuestros actos hemos buscado engañarte a ti. Con nuestras palabras hemos buscado engañar a nuestros hermanos. Porque quizás sin darte cuenta, en nuestro corazón hemos albergado obras de iniquidad. Pero aquí estamos, Señor, entregándote todo. Porque no podemos hablar de una falsa santidad. No podemos hablar de una falsa modestia, Señor. Si realmente nuestros actos, nuestras actitudes dicen completamente lo distinto. Porque tú eres el único centro de nuestra adoración. Y Pablo bien lo dijo, miserable de mí, miserable de mí. Tomamos esas palabras para nuestra vida y te pedimos, Padre de los cielos, que tengas misericordia de tus hijos. Por eso escucha, oh Dios, mi voz en oración y la de mis hermanos edificados en la palabra y de nuestros amigos oyentes, Señor. Escucha, oh Dios, nuestra oración y restaura nuestra vida para honra y gloria tuya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos otorgas de poderte servir a través de estos medios. Por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Y sobre todo, por la enseñanza que tú traes primero a nuestras vidas, cuando sellas nuestros labios y nos usas como instrumento de tu labranza. Gracias, Padre. Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Te alabamos y te bendecimos. A ti, oh Dios, fortaleza nuestra, en los méritos de aquel varón perfecto que en la cruz limpió nuestras vidas de todo pecado. En los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde Quito, Ecuador, su amigo en Cristo y su hermano en Cristo, Edwin Baseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos. Que el Señor llene sus corazones y grabe estas palabras en él.